Bienvenidos a nuestro podcast Verdad y Vida. Mi nombre es Tania y el tema que vamos a estar tratando hoy es emoción versus sentimiento. Muchas veces pensamos que estas dos palabras significan lo mismo o no sabemos exactamente cuál es la diferencia. Hoy vamos a hablar un poquito de ellas dos para que sepamos exactamente qué son. Y la emoción es la reacción química que se produce en nuestro cerebro a manera de respuesta a un nuevo estímulo externo y que trae como consecuencia que se genere una alteración en nuestro cuerpo. Quiere decir que cuando algo sucede, hay una reacción química en nuestro cuerpo. Esa es la emoción. El área de nuestro cerebro que hace que se produzca una emoción es el sistema límbico y es aquí donde se quedan memorizadas o grabadas las experiencias que vamos teniendo. Por eso, debido a que esto tiene una memoria, nosotros podemos guardar cierta información ahí de las experiencias que tenemos. Por ejemplo, cuando un niño mete el dedo dentro de un outlet en la pared y siente el correntazo, él tiene ese recuerdo y no lo vuelve a hacer. Esa es una emoción. Él sintió que algo sucedió cuando metió el dedo ahí. Y esa emoción fue su reacción física, pero también es grabada eso en su cerebro. Entonces, por eso, él, la siguiente vez que lo mira, ya no le da la curiosidad de volver a meter el dedo ahí, porque recuerda la sensación que tuvo cuando le hizo. Ahora, vamos a ver qué es el sentimiento. El sentimiento es un estado afectivo que se genera a partir de una emoción. Así es que la emoción le antecede al sentimiento. Se produce de manera más consciente, ya que las personas podemos elegir mantener ese estado de ánimo por un periodo largo de tiempo. Aquí vemos que la emoción nos dura nada más que un instante. Por ejemplo, si es que alguien nos pega, nosotros nos alejamos porque sentimos el dolor. Pero un sentimiento ya es algo más consciente y que perdura por mucho más tiempo. Para que se genere, tiene que haber un razonamiento provocado por un pensamiento que hace que la persona lo alimente y llegue a ser algo duradero. Ahí vemos que entonces, para que algo pase de ser una emoción a ser un sentimiento, es cuando nosotros involucramos el pensamiento. Digamos que alguien me hizo un comentario que no me agradó y me dijo, qué fea esa blusa que te pusiste. Yo tengo la opción al comienzo, lógicamente, con un comentario no agradable, yo puedo tener la reacción de como, eso no me debías haber dicho. Era algo que no necesitaba saber y que yo puedo no pensar mucho y decirlo, a mí sí me gusta y dejarlo pasar. Sin embargo, si yo empiezo a pensar mucho, ¿por qué esta persona me dijo este comentario? ¿Por qué ella me tuvo que decir que no le gustaba la blusa? ¿Será que tiene algo en contra de mí? ¿Por qué me lo dijo tan feo? ¿Será que no me quiere? ¿Será que está enojada conmigo porque piensa que yo le hice algo? Cuando empezamos a pensar demasiado en la reacción que tuvimos por ese comentario, esa emoción ya se vuelve un sentimiento. Y puede ser un sentimiento de como, ya no me gusta esa persona, me cae mal. Y ya llega a ser algo más duradero. Ahora vamos a ir viendo todas las diferencias que existen. Bueno, no todas, vamos a tratar de abarcar varias, entre emoción y sentimiento. La emoción reacciona a un estímulo. Como ya pusimos el ejemplo, por ejemplo, si un perro le está siguiendo, aunque usted no sea un atleta, usted empieza a correr. Aunque lo más inteligente creo que es que uno se pare, pero en general usted va a ver algo y va a salir corriendo, porque usted está reaccionando a un estímulo. Le están diciendo, estás en peligro, corre. En cambio, el sentimiento es un estado de ánimo estable, es algo que perdura. La emoción es inconsciente e inmediata. Quiere decir que usted para reaccionar no piensa, no es algo que usted medita, no es algo que usted dice, esto voy a hacer. Digamos que usted está caminando por la calle y de pronto siente que alguien tiró de la parte de arriba un balde de agua y usted lo mira caer. Usted no tiene que pensar como, ¿será que me muevo o no me muevo? No,
automáticamente su cuerpo lo que va a hacer es tratar de evitar que se moje. Entonces usted va a hacerse hacia atrás, se va a mover a un lado, va a tener una reacción. Usted no necesariamente lo piensa, simple y llanamente reacciona inmediatamente. Esa es la emoción. En cambio, el sentimiento es algo que es consciente y progresivo. Quiere decir que usted decide lo que va a hacer, decide qué va a hacer. Usted decide tomar en cuenta el comentario que le hicieron y sentirse ofendido. Es porque usted ya decidió, porque usted lo pensó, porque usted es consciente y es algo progresivo. La emoción es de corta duración. En cambio, el sentimiento es algo que perdura, que dura mucho tiempo. Y para hacer una comparación, la emoción, por ejemplo, cuando a usted le acaban de ascender en su trabajo, usted se siente halagado, emocionado, contento, feliz. Quizás al siguiente día usted llega antes de lo que normalmente usted llega mejor arreglado, usted llega con toda la energía porque lo acaban de ascender. Quizás hasta le dieron una oficina nueva, le dieron una mejor computadora, le dieron un nuevo teléfono, porque ahora resulta que para su nuevo puesto usted tiene que estrenar varias cosas y necesita cosas nuevas. Entonces, las primeras quizás semanas o días de su nuevo trabajo, usted va a estar emocionado, va a estar alegre, va a estar contento de lo que usted está haciendo. Pero esa emoción con el pasar del tiempo va a ir menguando porque usted va quizás a darse cuenta que ahora sí le ascendieron y tiene una oficina más grande, una computadora que es más actualizada, un mejor teléfono. Pero resulta que tiene muchísima responsabilidad, tiene que quedarse horas más largas en el trabajo resultó ser más pesado de lo que usted pensaba. Entonces esa emoción va menguando y poco a poco pues ya no llega con el mismo entusiasmo que el primer día que usted recibió el ascenso. Así es la emoción, dura poco. En cambio el sentimiento es algo largo. Por ejemplo, digamos que una pareja acaban de empezar una relación de amistad y se gustan el uno al otro. Cuando se van a mirar, los dos se bañan, se arreglan, se perfuman, se ponen su mejor ropa y están todos contentos de que se van a encontrar y sienten mariposas en su estómago. Esa es la emoción, pero el sentimiento es que ya se relacionaron, ya se conocieron, empezaron a ver que hay defectos, nadie es perfecto y empezaron a ver, bueno, sí me gusta, pero esto no me gusta de esta persona. Hace él estas cosas que como que no me agradan mucho, pero son más las virtudes que tiene que los defectos. Entonces yo decido quedarme con esa persona. Yo ya tengo un sentimiento, decido amarle, decido mantenerme en esa relación. Ahora, si ya tienen una relación larga, digamos que se casó con esa persona, en el matrimonio no necesariamente cada vez que usted va a ver a su cónyuge, usted va a sentir mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque la emoción dura solo un poco de tiempo, pero el sentimiento es lo que les va a mantener juntos. Ahora, otra de las diferencias es que la emoción es antes que la razón. Como le había dicho, usted reacciona sin pensarlo, pero en cambio el sentimiento viene después de interpretar. Y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque hay veces que alguien nos da una señal que nosotros la podemos interpretar de manera equivocada. Cuando la malinterpretamos, podemos empezar a tener sentimientos contra una persona siendo esta persona inocente. Digamos que alguien le dijo que tal persona hizo un comentario de usted. Usted no fue, se aseguró de que el comentario realmente lo hizo la persona o en qué sentido esa persona hizo el comentario. Entonces, como usted no se asesoró, no vio, no fue a constatar qué fue lo que dijo, sino que solo se guió con lo que le dijeron, con el chisme que le vinieron a decir, usted empezó a decir, ¡qué barbaridad! Y ella que ha sido mi amiga por tanto tiempo, tanto que hemos compartido, yo que he hecho tanto por ella y yo no puedo creer que esté hablando mal de mí. Y usted se deja llevar por ese comentario. Usted empieza a llenar, a alimentar
esa emoción y va a empezar a bajar a su corazón, va a empezar a enojarse, va a empezar a sentirse mal, va a empezar a guardar malos sentimientos hacia esa persona. ¿Pero por qué? Porque usted interpretó el mensaje que le dieron. Y quizás su amiga lo dijo en son de broma, lo dijo de otra manera, pero como le vinieron a decir a usted de una manera, usted interpretó y de ahí usted empezó a formar en usted un sentimiento. Las emociones son más universales. Quiere decir que es lógico que si estamos caminando por alguna calle oscura y alguien sale y nos hace lo más seguro es que todos reaccionemos de alguna manera. Entonces vamos a saltar. Unos pues reaccionan un poquito más que otros, gritan más fuerte que otros van a salir corriendo, pero todos vamos a reaccionar. En cambio, el sentimiento es más individual. Hay personas, por ejemplo, si hacemos una diferencia entre hombres y mujeres, vamos a ver que si entre una mujer y la otra viene la una y le dice a la otra, ¡ay, qué gorda que estás!, pues nadie lo va a tomar a bien ese comentario. Pero en cambio, entre hombres, si viene el uno y le dice, ¿qué fue, gordo? Y el otro dice, ¿qué más, panzón? Pues nada, narizón. Y todos están muy tranquilos, muy como bromeando, siguen siendo amigos, no hay malos sentimientos. Porque ya los sentimientos son más individuales. Cada uno interpreta de manera diferente, lo toman de manera diferente y los sentimientos ya vienen a ser más únicos en cada persona. La emoción suele ser intensa. Y yo me pongo a pensar, como por ejemplo, si usted va a un parque de diversiones y usted ve una montaña rusa muy alta, yo sé que unos se emocionan de una manera buena, que les gusta la adrenalina, que se sube y se imaginan como, wow, me voy a subir ahí, y sienten alegría, pero es una alegría intensa, una emoción intensa. Si usted es más como de mi lado, está como que entre el miedo y que, bueno, sí se emociona, pero no sabe. Y si está en el otro grupo, es que usted mire eso y dice, no, yo voy para el otro lado, no quiero ni imaginarme subirme a eso. O sea, eso me produce pánico solo imaginarme, pero esa emoción no le va a durar todo el tiempo, sino que es en el momento que mira el juego. Y usted mira y es una emoción intensa. En cambio, el sentimiento no es tan intenso. El sentimiento no es tan... en el momento que se produce, no se lo siente con una fuerte intensidad, pero sí es más profundo. La emoción nos lleva a actuar. Como le había dicho, si es de un susto, usted va a tener una acción. Usted va a saltar, va a correr, va a gritar, porque la emoción le lleva a actuar. El sentimiento, en cambio, le lleva a decidir. Le lleva a decidir. Tomo en cuenta este comentario. Lo dejo pasar, lo perdono, no lo tomo en cuenta. O digo, no puedo creer que me hayan dicho eso. Eso quiere decir que el sentimiento lleva a decidir. Usted decide qué hacer. Y después de que decide, esto le lleva a vivir de una manera. Porque, por ejemplo, si es en su trabajo y usted siente que los comentarios de sus compañeros le ofendieron, le agredieron, le afectaron, usted ya va a tener una manera diferente de vivir en su trabajo. Porque la manera en la que usted llega, usted va a decir, no, de ahora en adelante yo voy a llegar, voy a decir buenos días a todos y me voy a poner a hacer mi trabajo y se acabó. Quiere decir que parte de su rutina, porque hay muchos que pasan 40 horas a la semana en su trabajo y ya es horas de su vida, decide vivir de una manera. ¿Por qué? Porque se dejó afectar por el sentimiento. La emoción se identifica físicamente. Usted sabe como cuando alguien está alegre, se lo ve sonreído, cuando alguien está triste, pues está con los ojitos caídos, cuando alguien está deprimido, se ve físicamente. Sin embargo, el sentimiento no necesariamente da señales físicas. Entonces, la emoción pertenece al cuerpo, pero el sentimiento pertenece a la mente. La emoción se produce en el sistema límbico. Perdón. Y el sentimiento, en cambio, se origina en el cerebro racional. Estábamos comentando hace un momentito aquí con Shirley un poco de que hay dos tipos de funcionamientos del cerebro. El uno es ascendente y el otro es descendente. Entonces,
nosotros nacimos primero solo con la parte ascendente, que es la relacionada con emociones. ¿Por qué? Es la que nos hace buscar abrigo, la que nos hace buscar comida, la que nos hace buscar seguridad. Esos son como las emociones que nacen con nosotros y son más antiguas en el ser humano, son las que primero se desarrollan. En cambio, los sentimientos que son producidos en la parte frontal del cerebro, esas son descendentes y esas son más cognitivas. Quiere decir que tenemos que ponerle más pensamiento, más conocimiento, más información. Una emoción sin mucha información puede decaer muy rápido, pero si a una emoción le damos mucha información y le ponemos mucho pensamiento, entonces ya se vuelve un sentimiento que va a ser refugiado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, los sentimientos además conllevan pensamientos y son educables. Y ahí es un reto para usted y para mí, porque nosotros podemos educar lo que sentimos. Quiere decir que no simple y llanamente porque alguien nos hizo daño, porque alguien nos causó dolor, nosotros necesariamente tenemos que odiar a alguien. Necesariamente tenemos que estar enojados con esa persona para siempre. No, son educables. Nosotros podemos, con el poder del Espíritu Santo que vive en usted y en mí, nosotros podemos educarlos. También los sentimientos, cuando tiene algún sentimiento, los comportamientos y actitudes son elecciones más o menos conscientes elaborados por la mente. Como le decía, la emoción usted no la analiza, simple y llanamente reacciona, pero en cambio el sentimiento sí es algo consciente, es algo que necesita tener conocimiento acerca de eso. Los sentimientos son aprendidos y por lo tanto controlables. Lo quiero repetir nuevamente porque a veces pensamos simple y llanamente porque me hicieron daño, mi única opción es odiar. Mi única opción es vivir amargado. Pues resulta que no tenemos que vivir así. Nuestros sentimientos son educables. Ahora, yo les hacía la pregunta ayer a las hermanas de que cuánto piensa usted que dura una emoción. Y yo le voy a dejar como unos segundos a usted para que usted pueda responder. Por cierto, si es que usted tiene preguntas acerca de este tema, usted nos puede dejar sus preguntas en nuestro número de WhatsApp que va a aparecer en la pantalla. Para los que nos escuchan por Spotify, el número es 203-559-5141. Ahí usted nos puede enviar las preguntas que tenga y con la ayuda del Espíritu Santo, en el próximo video, en el próximo capítulo que nosotros grabemos, vamos a estar respondiendo a esas preguntas. Bueno, ¿cuánto dura una emoción? Los estudios llegan a la conclusión de que una emoción dura de media unos 90 segundos. Las emociones no duran ni horas ni días. En caso de que así sea, estamos en presencia de un sentimiento. Y ahora usted dirá, si una emoción dura 90 segundos, ¿por qué yo puedo estar enojada por 1 hora sin tener paz y estoy tan enojada? Usted puede decir, eso no es cierto, ese estudio es falso. Pues resulta que sí es verídico que dura 90 segundos. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Es que cuando alguien nos hace algo, le voy a poner el ejemplo de entre padres e hijos. Digamos que nuestro hijo nos respondió de mala manera y uno se queda como, ¿qué le pasó? Esta muchachita malcriada, irrespetuosa, ¿cómo cree que me va a hablar así? Y después de tan bien que me he portado yo con ella, el otro día se olvidó su tarea y yo fui al colegio, le llevé la tarea, salí de mi trabajo para poder salvarle de ese apuro que ella tenía. Hoy mismo le acabo de comprar un teléfono nuevo que me va a costar un ojo de la cara y ella tiene la osadía de responderme así. ¿Qué está pasando? Estamos alimentando esa emoción. Ese enojo está siendo alimentado
con cada uno de esos pensamientos. Cada vez que usted se imagina cada cosa, por qué su hija es malagradecida, por qué no le debía haber respondido de esa manera, por qué actúa así, si usted hace tantos sacrificios y usted empieza a pensar todas las veces que usted se salió fuera de todo para que corrió la milla extra por ayudarle a su hija y que ella aún así esté reaccionando mal, entonces va a hacer que su enojo siga activo. Entonces esa emoción que tenía que durar simple y llanamente 90 segundos, con el pensamiento constante que lo estamos alimentando, hacemos que esa emoción no dure los 90 segundos, sino que dure mucho más tiempo. Y ya cuando dura más tiempo, ya viene a ser un sentimiento. Y ahí es más peligroso porque ya es algo que va a durar. Como le digo, la emoción se va a ir. Pero si ya pensamos demasiado, vamos a tener un rencor en el corazón que lo vamos a anidar ahí y que va a ser más difícil sanarlo. Así es que aquí el consejo que yo le doy es que nosotros tenemos que dejar ir. En una parte que yo estaba leyendo de la Biblia, en la que habla acerca de esto, y habla del perdón, dice en una versión, déjalo caer, déjalo ir. Quiere decir que los comentarios, yo sé que un comentario no tiene peso para que físicamente caiga, pero nosotros tenemos que escucharlo y dejarlo ir y hacer que no llegue a nosotros, no alimentarlo para que no nos afecte. Seamos sabios, seamos entendidos, sepamos no darle valor a eso. La emoción, por tanto, dura solo 90 segundos. Y lo que generamos a partir de ese momento, cuando no conseguimos desconectar del problema, se llama estado de ánimo. Así es que tenemos que empezar a desconectar lo que sentimos de nuestros pensamientos, porque si no, ya vamos a llegar un poquito más allá. Y hay 4 pasos aquí. El primero es la emoción, que recuerde, la emoción se nos dio para reaccionar ante una situación de peligro. Quiere decir que una emoción nos puede mantener a salvo. Si usted está al borde de un edificio y se acerca mucho al borde, usted puede sentir la emoción, siente que vértigo. Entonces usted se va a aislar un poco del borde del edificio para no caerse. Entonces la emoción se hizo para alertarnos de algo, no se hizo para controlarnos. Después de la emoción viene el pensamiento. En los capítulos anteriores habíamos hablado acerca del autocontrol. Recuerde, desviar el pensamiento de aquello que está sucediendo y que nos está haciendo la guerra y vamos a ponerlo en algo más. En ese momento alguien le está haciendo enojar y usted está muy enojado y puede pensar en todas las cosas que le hizo. Los esposos por lo general tienden a recordarnos que cuando hay una pelea, digamos que la pelea fue hoy y uno empieza, acuérdate que en el año 2000 me hiciste lo mismo, porque nosotros tendemos como mujeres a recordar y a guardar esos recuerdos y entonces cuando se da una pelea o un conflicto han sido guardados en nuestra memoria y tendemos a volverlos a sacar. Entonces tengamos cuidado de no pensar en eso. No me voy a ir al baúl de los recuerdos, a acordarme que en tal fecha me hizo algo, en tal fecha me dijo algo. Yo le estoy dando ejemplo de las mujeres, pero yo le puedo decir y estoy segura que los hombres tienen las mismas batallas. A las mujeres nos culpan de chismosas y yo trabajé por muchísimo tiempo en un lugar donde habían muchos hombres y yo puedo casi estar segura que en muchas de las ocasiones los hombres son un poco más chismosos que las mujeres. Entonces supongo que también pueden tener problema en cuestión de esto. Así es que recuerde, cuando la emoción viene, no enfoque su pensamiento en aquello que le está provocando ese enojo, sino que trate de poner su pensamiento en algo más. Empiece a alabar a Dios, empiece a cantar una alabanza para que esa emoción no se haga un sentimiento. Entonces, emoción, pensamiento, sentimiento y ánimo.
Y aquí yo les quiero preguntar a ustedes otra de las preguntas que ya hice anteriormente cuando estaba exponiendo este tema. Y yo les dije, ¿a qué les recuerda esto de emoción, pensamiento, sentimiento, ánimo? ¿A qué pasaje de la Biblia les recuerda? Y yo sé que cuando le mencione usted va a decir como, ¿cómo no pensé en eso? Pues Efesios 4, 26, 27, que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí vemos que el airarse es una emoción. Usted lógicamente ante una situación, usted puede airarse. Usted puede molestarse por lo que sucede, porque hay cosas que suceden, hay injusticias que se dan, hay cosas de las que nos pueden acusar y de las cuales no somos culpables. Puede ser que nos dijeron algo inadecuado, alguien tuvo una acción que no nos merecíamos o alguien nos ofendió, nos agredió de manera física, verbal. Y entonces sí, lógicamente somos seres humanos que tenemos emociones. Entonces vamos a reaccionar. Pero aquí el Señor nos dice, airaos. Está bien que reacciones, está bien que te molestes, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces empecemos a controlar nuestra emoción con la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos esto, la emoción va a durar más o menos 90 segundos. Así es que después de los 90 segundos se va a ir. En los 90 segundos yo voy a empezar, si estoy enojado, voy a empezar a alabar, voy a empezar a pensar en una canción. Yo te alabo de corazón. Y mejor no le canto porque si no usted se va a desconectar. Pero empiece a cantar algo, empiece a desviar su atención de aquella ofensa para que esto no se vuelva un sentimiento y para que nosotros no demos lugar al diablo. No sé cuántos minutos me quedan porque no me quiero pasar. Ok, me quedan como 3 minutos más, así es que le quiero leer solo un versículo bíblico más y dice en Efesios 4:17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. En esta versión que yo le leo dice en la vanidad de su sentido. En otras versiones dice en la vanidad de su mente. Pero si vamos al original, vamos a ver que cuando habla de sentido, habla de intelecto, habla de mente divina o humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad. Aquí Pablo les está recomendando a ellos y les está diciendo, no vivan conforme a sus sentimientos. Recuerde que el sentimiento es parte de una interpretación. ¿Cuántas veces usted ha interpretado mal algo? ¿Cuántas veces usted dice, oh, yo pensé que me estabas diciendo eso? No, no era eso lo que te decía, me entendiste mal. Oh, ¿no era esta hora? Yo pensé que sí. Entonces, si nosotros en la vida real interpretamos mal tantas cosas, podemos malinterpretar emociones, comentarios y después se crea un sentimiento basado en una mala interpretación. Y si después vivimos bajo ese sentimiento, pues vamos a quedar malísimo. Vamos a tener una vida no conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es que vivamos en paz, que vivamos en gozo, que seamos alegres. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así es que no dejemos que los sentimientos nos controlen. No vivamos conforme a nuestros sentimientos. Eso es lo que les dejo ahora, esa recomendación. Recordemos siempre que con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede resistir esos 90 segundos y sobrellevar esa emoción y no dejar que baje a su corazón. Espero que este tema haya sido de edificación. Esperamos que usted se conecte con nosotros el próximo jueves también a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga grandemente.